La venganza de la mujer errada. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua. El padre que sostuvo ese romance prohibido, donde su mujer sacó la peor parte, pues fue errada por unos seres de oscuridad, como si se tratara de un caballo, se fue muy lejos de ahí. Sus superiores lo pusieron en una iglesia en las afueras de la Ciudad de México, exactamente en un pueblo de Michoacán. Nadie lo había visto alguna vez en su vida, y cuando llegó, lo hizo discretamente, pues no quiso que alguien se enterara que había un nuevo cura en el pueblo. No ofició misa inmediatamente. Estuvo recluido en la casa parroquial por unas semanas, en lo que pasaba su miedo. El horror que sintió al ver a la que alguna vez fue su mujer clavada de pies y manos, con esas cerraduras que estaban diseñadas especialmente para los equinos. Todas las noches tenía pesadillas, y es que en sus sueños, la mujer que murió a causa de su culpa le reclamaba que por su actuar había tenido una muerte tan cruel. Él solo se desgañitaba pidiéndole perdón, pues él nunca se imaginó que esto le pasaría algún día. El tiempo pasó, las pesadillas se fueron haciendo menos, y el cura fue recobrando la paz que necesitaba desde hacía mucho tiempo. El padre por fin, después de estar recluido ahí casi por un mes y sin dar la cara al pueblo, se animó a abrir las puertas de la iglesia. Ese día recorrió las calles de este pequeño lugar y se fue presentando con todas las personas que ahí vivían. Soy el nuevo cura, vengo a darles misas y a confesar sus pecados. La gente estaba contenta que después de tanto tiempo tuvieran un sacerdote de planta en su comunidad. El sacerdote comenzó a oficiar misas, confesar pecadores y llevar los santos óleos a los moribundos. El tiempo fue pasando rápidamente en ese lugar. El cura extrañaba a la que fue su mujer, y era para él inevitable no echarla de menos, no extrañarla, y sobre todo, no podía dejar a un lado el deseo de sentir una caricia, un beso, un abrazo. Ya había visto a una mujer en el pueblo que le había resultado muy atractiva. Desde el primer momento en que la vio, él se sorprendió que en ese lugar tan apartado de Dios existiera una mujer tan guapa. ¿Es acaso que se atrevería a cortejarla para convertirla en su mujer? La anterior había resultado sencillo enamorarla, y es que él, al ser un hombre tan culto, supo cómo hacerlo, recitándole poesía, escribiéndole cartas de amor con un vocabulario muy florido. Además, él era un hombre atractivo y en edad madura. La chica que le gustó se llamaba María. Era una joven del pueblo que vivía sola con sus padres, los cuales ya eran personas mayores. Quizás se trataban en realidad de sus abuelos. Había pasado ya varias semanas que estaba ahí, y la pesadilla que tenía donde su exmujer le reclamaba lo que le había hecho por su culpa se había esfumado. La veía todos los domingos en misa y ella, en su inocencia, se había acercado a él, ofreciéndose como su ayudante, ya que hasta ese momento el cura no tenía algún sacristán, pues al ser un pueblo tan pequeño, realmente no necesitaba ayuda extra. Pero cuando María se ofreció a ayudarle, él aceptó, con solo el deseo de estar cerca de ella por más tiempo. Los primeros días, el cura la trató con amabilidad, pero dejando en claro que ella le debía un respeto por ser un hombre de Dios. María, por su parte, con su mirada, le mostraba que le gustaba, que era el hombre de sus sueños, pues, a pesar de que la diferencia de edades era grande, él le resultaba atractivo porque nunca en su vida había conocido a alguien tan culto como el cura. En ese pueblo los hombres eran bastante sencillos y algunos sabían leer, otros no. El cura sabía que en cuanto él se decidiera, podría enamorarla, ya que esta chica era más sencilla que su pasada mujer. Luchaba por contener ese deseo de hacerla suya, pero cada vez el diablo, o quien fuera, le decía al oído que lo hiciera de nuevo. Sí, ¿por qué no? No creo que pase lo mismo. Mañana mismo comienzo a enamorarla para hacerla mía.
A la mañana siguiente el sacerdote se levantó de muy buen humor, pues más tarde vería a María y su trato con ella sería otro. Se preparó un café y tocaron a la puerta. Vio su reloj y vio que era muy temprano para que se tratara de ella. ¿Quién es? ¿Quién es?, preguntó el padre. «Soy yo, padre», escuchó una voz detrás de la puerta. Abrió y vio que se trataba del padre de María. Se sorprendió al verlo, pero se sorprendió más al ver que traía a una mula. «Buenos días, padre», le tomó la mano y se la besó. El cura, al ver a la mula, sintió un profundo terror. «¿Y eso?» «Es para usted, padre». «¿Cómo? Yo no pedí ninguna mula». «Lo sabemos, pero mi compadre Fidencio tenía este animal y se lo quería regalar a usted para que no ande caminando en el pueblo. Le facilitará las cosas teniendo a este animal. Por su alimento, no se preocupe, solo lleve la mula a pastar». «Está bien, hijo. Aquí déjamela». El padre de María le entregó el animal y se retiró. El sacerdote se quedó ahí parado, sosteniendo la correa del animal y sintiendo aún miedo al verlo, pues le recordaba a su exmujer que se había transformado en una mula. Guardó al animal en un granero que había a un lado de la casa parroquial y regresó a su habitación. Se recuperaba del susto cuando tocaron de nuevo a la puerta. Esta vez era María. En cuanto el sacerdote la vio, se puso nervioso. «Hoy no necesitaré de tu ayuda. No regreses hasta que yo te lo pida», le dijo el cura. María se sorprendió al escuchar esto, pero sin debatir se retiró. El cura se quedó solo y sabía él mejor que nadie que al ver a ese animal le provocó un terror profundo. Sintió miedo e hizo que cambiara de planes. Nuevamente el miedo solo duró unos cuantos días. El sacerdote tuvo que vencer el temor que le provocaba la mula y comenzó a montarla. Días más tarde, la idea de tener un romance con María surgió de nuevo, y esta vez no se detendría. Solicitó de nuevo la presencia de María como su ayudante en la iglesia, y ella, encantada, regresó. Comenzó a enamorarla, y sus planes comenzaron a efectuarse como lo tenía planeado. La chica fácilmente cayó en sus garras, le endulzó el oído y le hizo ver que no era ningún pecado lo que estaban haciendo, porque los dos en verdad se amaban. María, al igual que su antigua mujer, le prometió que guardaría el secreto. Pobre chica, no sabía la calaña de hombre que era este cura. María se fue a su casa. El sacerdote había tomado la decisión de que no vivieran juntos, pues esto sería un verdadero escándalo, pues era un pueblo pequeño y todos se enterarían que estaban viviendo en pecado. Cierta madrugada, el sacerdote se despertó al escuchar que su mula estaba inquieta. Se levantó de la cama para ver qué pasaba. Al entrar al establo, la mula daba de brincos, queriendo soltarse. ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Ser libre? El cura la desamarró, creyendo que con esto se acabaría el problema, y al hacerlo, la mula lo pateó con las patas traseras. El golpe lo recibió en el rostro y perdió el conocimiento. Cuando el sacerdote reaccionó, iba trepado en la mula y sin saber hacia dónde se dirigían. La mula se detuvo en un paraje solitario. Ahí lo tiró, y el cura, sin saber lo que vendría, comenzó a maldecirla. Eres un maldito animal, pero aquí te vas a quedar, maldita bestia. Fue entonces cuando sucedió algo que el cura jamás hubiera imaginado. La mula comenzó a transformarse en la que alguna vez fue su amor. Aún conservaba las cerraduras en sus manos y pies. El cura, al ver a la que fue su mujer, a esa mujer que le pusieron las cerraduras y la mataron por vivir con él, comenzó a gritar de horror. ¡No puede ser tú!
¡No! ¡Esto no está pasando! ¡Tú estás muerta! No permitiré que ella sufra lo mismo que yo, le dijo la mujer errada. Ella nuevamente se transformó en una mula y atacó al sacerdote, mordiéndolo en todo su cuerpo. Lo hizo pedazos. El cura gritaba pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. ¡No! ¡Por favor! ¡Ah, no! ¡Auxilio! Al día siguiente encontraron su cuerpo destrozado. A plena vista se observaba que había sido atacado por un animal. De la mula jamás volvieron a saber, pues desapareció para siempre.